Bueno, ahora yo les voy a hablar de la discriminación y el enfoque interseccional. No sé si me escucho bien. Sí, Bueno, para empezar, la interseccionalidad es un enfoque teórico de las ciencias sociales que explora cómo múltiples ejes de diferencia se entrecruzan y se articulan en múltiples y simultáneos niveles. Esto genera modalidades específicas de desigualdad o de discriminación a determinados grupos. Siguiente, por favor. El término de interseccionalidad fue acuñado por Kimberly Crenshaw, que es una académica y jurística afroestadounidense, que evidenció que las categorías de raza y género se definen en términos del grupo dominante, pese a la heterogeneidad de las mujeres y de la población afrodescendiente que pretendían representar. Es decir, una perspectiva interseccional se plantea, por ejemplo, de que el hecho de ser mujer, lesbiana o afrodescendiente no se reduce a una suma de situaciones que incrementen la carga de discriminación, sino que configura una forma particular de exclusión estructural que procede de experiencias diferentes por parte de estas personas como fruto de vivir en estas posiciones sociales. Siguiente, por favor. Por otra parte, si bien el sistema internacional de derechos humanos, los diversos factores de discriminación han sido abordados a través de instrumentos de protección, o sea, es decir, una lógica de categoría separada como el género, la etnia, la clase, o, entre otros, actualmente la interseccionalidad ha sido acogida paulatinamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eh, este avance en la comprensión de las formas particulares de discriminación que surgen de la interacción de diversos motivos se vulnera prohibidos por ley, pero, ay, perdón, permítame, es que están haciendo ruido. Permítame tantito, profe. De este enfoque se pueden de De este enfoque se pueden destacar al menos dos aportes teóricos epistemológicos importantes para la teoría de la discriminación. En primer lugar, se coincide que ninguno de los ejes de diferencia posee natural o universal primacía en las relaciones sociales, ya que la importancia de estos se encuentra determinados principalmente por el contexto sociocultural. Siguiente, por favor. En este sentido, este enfoque pretende trascender a aquellos que de antemano plantean que el género, la etnia o la clase social constituyen la principal fuente de estructuración de la desigualdad social, independientemente del contexto cultural en el que se encuentran. Y pese a la importancia que tienen estos ejes de diferencia, pueden existir otros principios organizacionales de la vida social o categorías analíticas para entender los fenómenos de la discriminación. Siguiente, por favor. En base a esto, se considera un enfoque abierto que se esfuerza por identificar nuevas fuentes estructurales de desigualdad al fin de analizar de manera integral la discriminación en el contexto sociocultural. Y en segundo lugar, este enfoque permite comprender de mejor manera la heterogeneidad que existe al interior de los grupos sociales. Por ejemplo, para el caso de las mujeres, la interseccionalidad permite mostrar cómo las estructuras globales y las relaciones de poder han dado lugar a trayectorias de vida específicas para grupos de mujeres específicos. Y siguiente, por favor. Finalmente, es importante tener en cuenta que para que exista interseccionalidad en la discriminación, no es suficiente la existencia de varios motivos de discriminación que se sumen, sino que es necesario que la interacción y concurrencia de estos motivos produzcan una forma particular y específica de discriminación que únicamente ocurra derivada de la sinergia de dichos motivos. Y asimismo, la interseccionalidad se configura como un enfoque fundamental para garantizar una mejor protección del derecho a la igualdad y no discriminación. Bueno, ahora pasamos al último fragmento del tema. ¿Se me escucha bien? sí. Ok, entonces vamos a hablar un poco del discurso, la ideología y la discriminación, y cómo la discriminación tiene dimensiones discursivas e ideológicas. Ahí. Em, la discriminación tiene dimensiones discursivas e ideológicas y se ha visto desde el punto de vista del lenguaje que discrimina la elección de términos
como consecuencia que, bueno, y que tiene como consecuencia la segregación o marginación de ciertos individuos que tienen esas características que bueno, o que se comportan de manera reprobable según el lenguaje utilizado. Por ejemplo, la oposición entre civilización de gente blanca y el salvajismo de gente negra. Es por esto que es pertinente el estudio analítico del discurso desde la ideología, desvelando las discriminaciones que ya, bueno, que ya simplificaron también mis compañeras respecto al estigma, el prejuicio y los estereotipos. Hay varios filósofos que han hablado de esto, sin embargo, me gustaría mencionar a Neila Pardo Abril y su teoría de, bueno, ella dice que las ideologías están conformadas por conjuntos de representaciones relacionadas para dar sentido y significado a las palabras colectivas como cohesión, obediencia, disciplina, y esto es en torno a un objeto colectivo. También está Teun Van Dijk, no sé si lo pronuncié bien, pero lo intenté, que dice que las ideologías son creencias fundamentales socialmente compartidas que consisten en representaciones que definen la identidad de un grupo social acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción. Bueno, esto puede resumirse en que las ideologías no solo dan sentido al mundo, sino que desde la perspectiva del grupo también fundamentan las prácticas sociales de sus miembros. Las ideologías tienen funciones cognitivas y sociales, es decir, que organizan y fundamentan las representaciones sociales compartidas de los miembros de un grupo, bueno, que son ideológicos. Permiten a los miembros organizar y coordinar sus acciones conjuntas y que sus interacciones con miras a las metas e intereses del grupo en su conjunto. Son la base de los discursos y otras prácticas sociales de los miembros de grupos sociales como miembros del grupo. O sea, bueno, las ideologías son colectivas, ¿no? Funcionan como parte de la interfaz sociocognitiva entre las estructuras sociales de los grupos, por un lado, y sus discursos y otras prácticas sociales por el otro. Pueden funcionar para legitimar la dominación o articular resistencia a las relaciones de poder. Cuando los miembros de un colectivo explican sus acciones, lo realizan en términos de discurso ideológico. Es así como una de las fuentes principales del aprendizaje de la ideología son el habla, el texto y normalmente es a través de diversos razonamientos o explicaciones. Las ideologías pueden aprenderse desde abajo, es decir, generando modelos mentales, por sentido común podría traducirse, hacia representaciones mentales socialmente compartidas o normalizadas, y desde arriba por la instrucción ideológica explícita por parte de ideólogos de varios tipos. Pueden ser maestros, pueden ser padres, pueden ser familiares o pueden ser otros miembros de la sociedad. Algunas ideologías tenderán a ser aprendidas más explícitamente y en consecuencia desde arriba, tales como metodología científica, religión, ideologías políticas, pacifismo, pues cosas que no puedes, bueno, no sería normal deducirlas por sentido común. Y muchos de estos procesos sociales y cognitivos de adquisición pueden estudiarse por el análisis sistemático de tales textos y, bueno, contextos didácticos. El aprendizaje ideológico se desarrolla principalmente por medio del habla y del texto. Es adquirido a través del proceso de la socialización. Los medios de comunicación, claro, que pueden consolidar representaciones e ideologías a través de las cuales, pues, se instala y se dota de validez a un orden simbólico y con él los proyectos de sociedad y de poder que resultan exitosos, pues, en el espacio estratégico, ¿no?, de la interacción social. Cuando las ideologías son proyectadas sobre el discurso, se expresan en términos de sus propias estructuras, tales como la polarización entre la descripción positiva del grupo endógeno, es decir, nosotros, y la descripción negativa del grupo exógeno, o sea, ellos. Es decir, o sea, nosotros siempre vamos a ser los positivos, ¿no? Es como la UNAM versus el Poli, nosotros siempre somos los mejores, evidentemente. Las maniobras discursivas que dan y quitan énfasis a nuestras o sus, o cosas buenas, malas, como son, bueno, pueden ser titulares, posiciones, estructuras sonoras y visuales, la lexicalización, la estructura sintáctica, los movimientos semánticos como los negadores y una cantidad de figuras retóricas y movimientos argumentativos. En todos los niveles del texto y del habla podemos observar la influencia del prejuicio ideológico, de los modelos mentales y de la representación social subyacente basada en las ideologías. De esto ya habíamos hablado un poco antes con mi compañera,
Y bueno, esto podemos concluir en que todo depende del contexto en el que se explique. Bueno, de situaciones mentales del individuo, ¿no? O colectivo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Ok, bueno, siguiendo con la lectura, se llega a un punto donde John Van Dyke habla sobre el discurso discriminatorio, el cual me gustaría ahondar más en él. Comenzamos con la premisa de que la discriminación es dinámica, ya sea por el contexto histórico y además de que la sociedad es dinámica, y establece relaciones de poder para tomar un rasgo de identidad, para justificar el menosprecio. Pero no es un poder de explotación económica o física, sino en términos culturales o simbólicos. Un ejemplo podría ser que los estereotipos son parte de la violencia simbólica. Y otra característica es que es homogénea, ya que en vez de hablar de manera individual y específica, los otros se convierten en todo en un homogéneo. Siguiente, por favor. Como se mencionó antes, el discurso ideológico cuenta con grupos de nosotros y ellos. En este caso que hablamos sobre la discriminación, sería que se piensan que los otros son inferiores o tienen menos derechos y nosotros tenemos prioridad para obtener una vivienda o un trabajo. Siguiente, por favor. Por parte del discurso nos dicen que además es una interfaz clave entre el componente social, es decir, las relaciones grupales, instituciones, etcétera, y el componente cognitivo, es decir, el conocimiento. Entonces, para estudiar el discurso es necesario conocer las interrelaciones entre discurso, cognición y sociedad. Los estereotipos, prejuicios y estigmas se configuran como estructuras cognitivas, pero no solo cognitivas, sino que también históricas y, ¿por qué no?, arbitrariamente establecidas, que se han incorporado dentro de la estructura de la sociedad. Siguiente, por favor. Para terminar, hay que saber cómo saber si hay discriminación. Un punto muy importante es que hay que saber el nivel de afectación hacia la persona por medio de datos cualitativos, cuantitativos e históricos que demuestren los efectos. Además de que si los afectados pueden defenderse ante ellos. En resumen, la discriminación es un conjunto de representaciones negativas, de un modo de una ideología o discurso ideológico sobre un grupo social, homogeneizándolo y estigmatizándolo para hacerlo inferior y por ende afectando sus derechos y libertades. Y eso sería todo por nuestra parte. sí, ves.